Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy estamos culminando con los detalles de este precioso proyectito, así que a continuación les voy a dejar con el paso a paso. Y ahora vamos a hacer el detalle del cuellito. En este punto de aquí, entonces, y todos van a ser puntos medios. Acá tengo un punto medio. Acá de igual forma voy a ir por un punto medio. Hacemos lo mismo toda la fila. Luego vamos a pasar una cierta cantidad de hilo para poder realizar aquí lo que es el cuellito. Con la aguja vamos a tratar de poder que quede aquí y poderlo hacer de esta manera. Con una aguja y lo realizamos de esta forma. Y luego ya vamos a ir realizando lo que son los detalles. Escondemos por algún lugar. Luego cortamos. Muy bien, y ya nos encontramos en la parte de aquí. Conforme vamos avanzando, ahora vamos a realizar los detalles. Tomamos un hilo del mismo color del short, del color azul marino, y vamos a hacer las franjas. Vamos a realizar 1, 2 y 3 franjas en la parte de adelante. Entonces lo vamos a ingresar el hilo por la parte de aquí y vamos a realizarlo con esta parte. Y en la parte de adelante lo vamos a colocar así, en esta medida aproximadamente. Lo tomamos nuevamente en la parte de aquí. Y nuevamente realizamos lo mismo, la misma secuencia.
y luego vamos a colocar en la parte de aquí. Y luego lo hacemos así. Entonces estas 3 franjas serían así lo mismo, 1, 2, 3, y así vamos a realizar también en la parte de atrás 1, 2 y 3. Y si es que desean acá en el centro una, aquí también. Entonces yo voy a realizarlo, pero se realiza de esa manera en lo que es el bordado de las franjas, así. Entonces vamos a realizarlo. Muy bien, para comentarles cómo yo he finalizado con el bordado de las franjas, les recuerdo que he realizado 3, 1, 2, 3 en la parte de adelante. Al costadito del brazo también he colocado en ambos lados una franja y en la parte de atrás he realizado lo mismo, 3 franjas. Entonces ahora solamente voy a esconder este hilo que me estaría quedando y lo escondemos por cualquier parte del cuerpo, para ya ir uniendo a la cabecita, como para que no se pueda notar dónde lo hemos escondido. Entonces una vez que ya lo ingresamos varias veces, solamente tratamos de poder cortar el hilo. Y ahora lo que vamos a realizar en este momento, se va a unir el cuerpo con la cabecita. Tomamos una aguja y lo vamos a unir. Recuerden que hemos finalizado con 24 puntos y lo vamos a tratar de poder colocar también en la fila donde contamos con 24 puntos. 8 puntos bajos, 16 y acá tenemos 24. Entonces en la tercera fila vamos a colocar. Y recuerden que lo tratamos de poder colocar centradito de esta forma. Lo tratan de poder colocar, que más o menos hablaríamos que estaría quedando por aquí. Entonces vamos a unirlo. Tomamos un hilo de la parte de la cabeza y uno del cuerpo. Y así sucesivamente lo vamos a ir cerrando hasta poder culminar. Asimismo les recuerdo que conforme vamos avanzando con la costura, vamos ingresando lo que es relleno en la parte de aquí. Y así sucesivamente vamos a realizarlo hasta poder culminar. Aquí ya es como hemos culminado con la costura del muñequito, y entonces ahora lo que tratamos de realizar, vamos a esconder. Ahora lo que tratamos de realizar es esconder los hilos. Y lo vamos a esconder por diferentes partes del cuerpo. Una vez que ya escondemos por diferentes partes y aseguramos, entonces solamente ya nos queda cortar. Y así es como estamos culminando con el muñequito. Entonces de esta forma lo hemos culminado. Aquí en la parte del short le vamos a hacer 20 cadenas, como podemos observar aquí. Y lo vamos a colocar como un bordecito en la parte de atrás. Esas 20 cadenitas lo hacen con el mismo color de hilo del short, y solamente nos queda para poder coser como un bordecito. Lo hacen 20 cadenas o las cadenas que ustedes prefieran. Entonces con este bordecito, para que tenga un bonito acabado el short del muñequito. Y hacemos lo mismo con la otra parte. Con esta parte de aquí volvemos a hacer lo mismo y lo pasamos de esa manera, como para que nos quede un bordecito en el short.
Una vez que escondemos por diferentes partes del cuerpo, entonces luego solamente ya cortamos. Hemos realizado lo que es el bordecito del short y ahora también vamos a hacer lo mismo. Este bordecito también lo vamos a realizar en la parte de aquí. Muy bien, ahora vamos a hacer la parte de la pelotita del muñequito, en el cual vamos a realizar un anillo mágico, y en este anillo mágico vamos a colocar 8 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos el hilo y ahora vamos a unir con este puntito, y aquí vamos a realizar en la siguiente fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos por 8 veces hasta obtener 16 puntos bajos. Vamos a realizarlo toda la fila con aumentos. Ahí cuento con mis 16 puntos bajos. Ahora voy a realizar la siguiente fila, que hablamos la fila número 3, y en la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a realizar por 8 veces hasta poder culminar con 24 puntos bajos. Y ya culminado la fila, ahora voy a tejer 3 filas más, que hablamos de la 4, 5 y 6. Voy a tejer los 24 puntos bajos, así que vamos a tejer estas 3 filas. Nos encontramos ya en la fila número 6. Ahora vamos a ir por la fila número 7, y en la fila número 7 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, una disminución. Esta secuencia lo vamos a repetir por 8 veces hasta poder culminar con 16 puntos bajos. Entonces, en toda esta fila vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Muy bien, ahora vamos a ir por la siguiente fila. En la siguiente fila número 8 vamos a realizar 8 disminuciones. Una vez que vamos realizando las disminuciones, vamos colocando lo que es relleno, lo vamos a colocar con alguna tijera o algo que les permita ingresarlo. Y luego, por último, solamente ya una vez que ingresamos el relleno, cortamos el hilo, y este hilo lo vamos a coser, lo vamos a juntar todos los puntitos con una aguja.
Y una vez que cerramos bien, tratamos de esconder este hilo por cualquier parte donde no se pueda notar. Y una vez que escondemos, vamos simplemente a cortar el hilo. Ya estaríamos así culminando la primera parte. Vamos a hacer estos circulitos la parte de aquí para poder colocar a la pelotita con un hilo más fino y con un crochet número 1. Entonces voy a realizar un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a ingresar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos y luego unimos con el primer puntito y cortamos pequeño. Así es como nos está quedando, son pequeños para el color de la pelotita. Aquí contamos con esta pelotita. Ustedes pueden elegir el pegamento de su preferencia y vamos a ir colocando estos anillos mágicos que hemos realizado. Lo vamos a ir pegando en ambos lados. En total, este color negro hemos realizado 6 anillos mágicos de color negro, y luego solamente vamos a realizar con una aguja, vamos a ir realizando las líneas. Y vamos a ir realizando de esta forma. Y lo vamos a unir de esta manera. La idea es que nos quede este diseño y así lo vamos a ir realizando todos. Aquí, aquí y así en estas direcciones. Lo mismo en la parte de abajo. Y así es como hemos culminado con la pelotita. Hemos realizado de esa forma. Ustedes pueden pegarlo con el pegamento de su preferencia y este sería el resultado de la pelotita. Estos detalles de los logos lo he impreso en papel fotógrafo. Ustedes pueden realizar e imprimir en el tamaño de su preferencia, dependiendo al tamaño que le quede su amigurumi. Yo lo he realizado en ese tamaño y solamente cortamos y pegamos a nuestro amigurumi. Y de esta forma estamos culminando con el proyecto de este amigurumi del equipo de la Alianza Lima. Y no olvides de poder seguirme en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori.
No olvides de poderme dejar tu like, tu comentario en el caso te haya gustado nuestro proyecto y nos vemos en un próximo tutorial.